buenas tardes. Como siempre me agarran así, en 3, 2, al aire. Les mando un abrazo, estamos bien, ya prácticamente en el segundo mes del 2018. Muy contento, hoy es algo que para mí es muy especial porque es como un pececito en el agua. Quiero presumir, aparte de que él es un amigo que sabe que lo quiero y un amigo de en las malas, así me puedo arriesgar a decirlo que es el mejor laudero de sangre joven que hoy hay en México y en Latinoamérica. Él se llama Jan Ramírez y señor, muy buenas tardes. Ya nos saludamos porque venimos juntos, pero acá tenemos a Jan. Ahí está, saludando. Y esto para mí es algo muy lindo porque ustedes van a ver pedazos de madera, pero... No son tablas de picar. O tablas de picar, exactamente. ¿Cómo hacemos con la cuestión de que esto que ustedes ven acá, este proceso, este cuerpo, el día de mañana lo puede usar hasta Eddie Van Halen? Así que, ¿cómo está, Jan? Contame un poquito de todo esto. Uy, pues ¿por dónde empezamos? ¿Quién sembró el árbol, no? Exactamente. ¿Qué árbol fue el culpable de que salga esta maravilla? Pues, mira, en el caso de lo que tenemos aquí en la mesa, son piezas muy básicas de guitarras muy conocidas. Estas son hechas a mano. Las hicimos, son made en México. Sí. Levantadas un cachito para que la puedan ver ahí. Exactamente. Son estas piezas. 100% mexicano. Pues diríamos como 90%. Es madera importada. Ok. Esto es madera importada. En el caso de estos brazos son maple, el famoso maple. Arce, para el O español. arce, para mucha gente lo conoce como arce, maple. Esta madera principalmente viene de zonas de Estados Unidos, zonas de Canadá, al igual que estos cuerpos, que este es el famoso alder. Alder. ¿Qué sería en español, papá? Aliso. Aliso, perfecto. Es el aliso. Es algo muy común para la fabricación de estas guitarras tan conocidas que son las tipo Stratocaster. Hablando de una marca como Fender en este momento. Así es. Que es, por así decirlo, pues tal vez no el papá de la guitarra eléctrica, pero sí quien la catapultó a lo que hoy conocemos, por lo accesible que se volvió en ese tiempo. Y estamos hablando desde la década del 50 a la fecha. Exactamente. Este modelo, exactamente. Es el 90% de las guitarras que hoy se ven en los escenarios están basadas en esto y en otra marca conocida como lo es Gibson, que es legendaria, ¿no? O sea, como estar hablando de Ford y Chevrolet, un ejemplo. Exactamente, así perfecto. Es. Ford y Chevrolet, así. Ok. Papito, y perdón que yo me quiero adentrar con esta situación. Estamos viendo un proceso entre esto y esto. Contame, o sea... Es paso 1 y paso 10. Ok, mostrame el paso 1. Vamos a dejar, si querés, ahí el cuerpo. Y mostrame el paso 1 con respecto a llegar al paso 10. ¿Qué proceso tiene? Pues, para empezar, horas de trabajo, ¿no? Aquí tenemos, salvo por la silueta, es prácticamente un tablón. Es así, es casi un bat de béisbol. No tiene nada, es madera con una forma de... Madera dura, madera suave. Madera muy dura, es el arce o maple. Solo tiene la forma de la silueta de un brazo de guitarra. A esto le falta varios pasos, varios procesos de lijado, desgaste, insertar piezas metálicas que van a ayudar a hacer parte del mecanismo del funcionamiento del brazo. Lleva una varilla que abarca casi toda la longitud del brazo. Darle ergonomía. Sí, esto es el principio de todo, ¿no? Influye en una madera dura como el maple que me estás diciendo, que pueda estar mal estacionada y se pueda pandear de diversas maneras. Por supuesto. Este maple que es importado, según las reglas que se manejan de importación, debe de venir, le llaman estufada. Estufada es, como lo dice la palabra, es meterlo a la estufa. Obviamente son estufas donde cabe un camión y hay muchísimos metros cúbicos de esta madera que se seca a cierto nivel, se le quitan los parásitos, queda muy estable. Aún así hay que tenerla en observación. ¿Y el grado del proceso del calor sería como un crematorio, por decir? No, no tanto así, no es para carbonizar, es un
un calor seco, Ok. pero muy controlado para que la madera no se dañe, no se mueva más de lo que debe. Y es muy controlado, hay porcentajes de humedad que los madereros van a vigilar. Perfecto. Aparte del trabajo que uno tiene que hacer después de que la sacas de la maderería. Tienes que estarla vigilando, hay que saber elegir qué madera de los cientos de pies cúbicos que haya en la maderería te va a servir para este bracito de guitarra. Yo quiero comentar esto para seguir en el tema. Y bueno, más allá que, sabes, somos amigos, yo quiero contar un poquito de Jan, porque podría decirlo de esta manera y, mucha gente va a decir, puedo decir que sos petrolero, o sea, la gente, pero comentar que vos, trabajando en una empresa, dejaste desde Villahermosa, tu tierra, dejaste el concepto para venir acá y muchos te habrán dicho, no estés estás loco, que tu trabajo, tu sueldo, pero estás haciendo algo que te gusta y que te dignifica. Y hasta te salió mucho mejor que seguir en tu trabajo anterior. A lo que quiero llegar, también algo que a mí me llamó mucho la atención, y por ejemplo, en el caso mío también, que soy tu cliente con respecto a las baterías, porque no es lo mismo hacer una guitarra que hacer una batería, por el proceso que me estabas comentando, los triplad y todo eso. Pero veo que algo que me encanta, que tenés, por ejemplo, tenés a tu papá que es biólogo, y eso es como que te hizo meterte más y estudiar el comportamiento de las maderas. ¿Qué ves, por ejemplo, con las maderas mexicanas? ¿Tienen mucho que pedirle a una madera de Estados Unidos o una madera europea, por ejemplo? No, buen punto y importantísimo. Algo en lo que estoy, es un proyecto a mediano plazo, es que los músicos, digo, porque además de hacer este tipo de cosas, pues empiezas por el gusto a la música. En mi caso, el gusto a las guitarras. Claro. Estás acostumbrado a manejar maderas importadas. Digo, la cuna de todo esto fue Estados Unidos. Y ahí se manejan, estas maderas son el estándar. Digo, el maple crece en los patios de las casas allá, sobre todo en las zonas frías. Entonces, de eso están hechas estas guitarras, de la madera común de allá. Y en México hay una variedad de maderas impresionante, o sea, al punto de que es explotada para llevársela a Europa. Allá la procesan, allá le dan un buen tratamiento, la hacen chapas, la hacen muebles y nos las venden otra vez. ¿Nos tenemos que ir por ejemplo, nosotros que vivimos en el DF, ¿nos tenemos que ir muy lejos del DF para conseguirlas? No, de hecho no. Depende de qué madera quieras. El país es grande y afortunadamente tenemos las zonas desérticas, zonas tropicales, tenemos playas, tenemos selvas. Entonces se cuenta con mucha variedad, alguna muy explotada, alguna que incluso ya se ha llevado al punto de la extinción. Hay madera protegida en México por su belleza. Pero sobre todo en la zona sureste, que es de donde vengo, me tocó afortunadamente conocer pueblos, rancherías, la zona selvática, y te das cuenta de lo que usan los carpinteros de aquella zona, ¿no? Maderas muy bonitas, hermosas, de alta dureza, no le piden nada a esto, y la tienes ahí en el patio de la casa. Y hacen sus muebles rústicos. Hacen sus muebles rústicos, hacen tablas de cocina, hacen muebles. Me llamaba la atención que llegas a una casa por allá y te dicen, es que esa mesa que ves ahí la hizo mi bisabuelo, ¿no? Y la ves entera. O sea, es madera que naturalmente tiene repelentes a las plagas. Entonces, los europeos ya se la saben y la explotan y se la llevan para allá, hacen muebles preciosos y nos los venden 1000 veces arriba de su costo original, ¿no? Entonces, mi enfoque es hacer todo esto, pero con maderas nacionales. O sea, no hay necesidad de importar maderas, porque contamos con maderas preciosas, que cualquier persona que venga de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, las ve y te puede decir, wow, o sea, esto está fuera del estándar, ¿no? ¿Y cuál es el ídem, por ejemplo, en este caso del maple o el arce, el ídem de esta madera en el concepto mexicano? ¿Cuál sería el sinónimo? ¿Cuál sería el nombre de la madera de acá de México? Aquí lo que se podría usar, caoba. Caoba.
Es una madera que también se usa muchísimo en las guitarras hechas en Estados Unidos. ¿Que sería el mahogany? El mahogany, exactamente. Okay, perfecto. Se conoce desde hace más de medio siglo, pero en México somos muy ricos en caoba. Wow. Hay bastante. ¿Esto lo aprendiste por el lado también del viejo, de papá, con la cuestión de la biología, de saber? Porque eso fue algo que te metiste mucho en eso, como para ver el proceso de una madera para trabajar, porque debe haber maderas que deben ser muy, a nivel textura, muy delicadas, y me imagino que hay maderas que deben ser un dolor de huevos, o sea, estar trabajándola con una aguja. Hay maderas que incluso son ligeramente tóxicas. ¿Cómo es eso? Hay maderas, por ejemplo, en el sureste, bueno, aquí también se conocen en las madererías, la tienen el chechén. Si me preguntas el nombre científico te lo debo, pero es popularmente conocido como chechén. Y cuando la estás trabajando, estás metiendo las tablas a la sierra, ese polvo que suelta ese acerrín te irrita la piel, es como si te echaran chile en las manos, en el cuello, si estás sudando es peor. Entonces tienes que tener cuidado, es madera. Pero eso es con el tiempo, delicado. Cuando se seca, ¿sigue teniendo ese concepto tóxico? No, ¿o ya? Al tiempo lo pierde. Okay. Al tiempo se pierde, cuando ya está curada la madera. Mi pregunta es lo siguiente, y con esto nos vamos del primer bloque. México tiene una mano de obra riquísima, pero ¿cómo se concientiza esa situación con la manufactura china, de Indonesia, todo el concepto asiático? ¿Te parte la madre? Por supuesto. Es difícil competir contra China, por ejemplo. Tienen una mano de obra muy, muy barata. ¿Y un artesano es bueno? Y siendo honestos y siendo justos, cada vez mejoran poco a poco sus procesos, entonces se vuelve más difícil competir contra esos precios y contra esa calidad. Entonces te empuja a que o mejoras o te mueres. Ok. Yo creo que es muy amplia esta pregunta y me quedé con ganas de escuchar más. ¿Te parece que ahora, volviendo del corte, me seguís explicando eso? Obvio, porque allá estás trabajando, es una manufactura total, o sea, son barcos en alta mar quizá que están trabajando esto. Son como tortillerías haciendo guitarra. Y vos serías como un carpintero con toda la cuestión artesanía. Así es. ¿Lo hablamos en 5 minutitos? Perfecto. Dale. Punto de vista point. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Volvimos nuevamente y estaba acá que me quedé calentito con lo que Jan estaba diciendo. ¿Qué opinas, Jan, y lo que me estabas respondiendo del mercado chino? ¿Qué ventaja y qué anomalía tiene para México? Bueno, como desventaja podríamos decir que es muy difícil competir con lo que ellos hacen, por los volúmenes, el precio, calidad-precio. Sí, pues los chinos son la fábrica del mundo y eso es innegable, ¿no? Uh-huh. Y así como se han metido en el mercado automotriz de ropa, calzado, teléfonos, etc., pues, al igual se metieron en esto. Exacto. Algo que hace unos años se pensaba que por ser muy artesanal, de mucho tacto, de mucho feeling, les iba a costar trabajo, pero pues no, ya le están dando al clavo y bien. Sí, hay buena calidad, dependiendo de lo que estés dispuesto a pagar. Hay cosas, artículos chinos, hablando específicamente de guitarras, que valen más de lo que cuestan y te ponen a pensar en seguir construyendo o no, de modo artesanal, porque una buena pieza ellos la fabrican tal vez en cuestión de minutos, con todos los equipos y las máquinas que poseen, mientras a ti te cuesta horas, si no es que días, de trabajo fabricar piezas, ¿no? Como de este estilo. ¿Y con el chino se puede usar el concepto que trabajar algo bien y mal cuesta lo mismo? No entiendo muy bien. La pregunta es lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo. La gente que está en el centro histórico. Okay. La gente que llega a la Plaza de la Tecnología y con mucho esfuerzo se compra un teléfono chino con todas las capacidades, estéticamente hablando, de un teléfono importante. Pero siempre hay un taradito que dice, ay, mira ese cabrón, tiene un teléfono chino. Y él viene con su iPhone chingón, también es chino. O sea, ¿sigue estando ese concepto de chino bueno y chino malo? O creo que sería más bien lo hecho en China, mala calidad, sinónimo de mala calidad. Y precisamente con el ejemplo que me das, los iPhone, que son, bueno, al menos hasta hace poco, los teléfonos que se supone de muy buena calidad, o de primera calidad, uh-huh, son hechos en China. Pero ¿qué pasa? Tú como fabricante exiges cierto control de calidad o cierta calidad. Y actualmente en China puedes decir, quiero calidad A o calidad Z. Uh-huh. Entonces, te dan la calidad que tú estás dispuesto a pagar. Pasa con las guitarras. Hay guitarras de muy mala calidad en materiales, de muy mala calidad en el trabajo de routeo, y de muy mala calidad en pintura, mala ergonomía. Y hay guitarras que no le piden nada a una línea fina americana. Lo que hoy me comentaste, que podías encontrar una Gibson por la 10ª parte más barata de dinero que una original. Una Gibson. Gibson. Las Gibson. Las Gibson. Pero dice Gibson, ¿en serio? Ah, claro. Sí. O sea, pero no sería un clon, sería una guitarra de verdad, o sea, o la propia empresa. No deja de ser, claro, un clon. Pero la propia empresa sabe de eso. Por supuesto, o sea, saben de la piratería, pues es no creo que tengan muchas ganas de reclamarle a China respecto a la piratería. Pero es como pasa acá, y a mí me lo han hecho y por eso lo puedo decir. Mi primera demanda que yo tuve en México fue con una empresa disquera donde trabajé, estuve al frente de ese concepto, organicé un festival de Acapulco. Todo era un negocio, el único negocio fue que nunca me pagaron. Y un día me dijeron, ¿qué crees, Dieguito querido? Nos robaron la maquila de tu disco. Y yo se las creí. Y fueron los mismos hijos de puta que hicieron. Ellos vendieron la maquila de mi disco. La propia disquera es quien por debajo hace ese tipo de cosas. Y lo digo y a quien le pese, o sea, las cosas son porque son así y me tocó en carne propia. Con las empresas de guitarras, por ejemplo, de instrumentos, ¿pasa lo mismo? ¿Ellos mismos lo hacen por debajo y se hacen los que no sé nada?
Pues mira, lo que pasa es que a diferencia en tu caso, donde hicieron un trabajo y finalmente se fue por otra vía y terminó en otro lado, en esto de las guitarras ya es más de medio siglo que existen, ¿no? que son lo que son. Entonces, es tan fácil como comprar una original y copiar todas sus medidas, sus curvas, todo. Y con la maquinaria que ahora existe, que dentro de poco creo que va a ser Skynet la que nos va a fabricar las guitarras, es fácil duplicarlas, replicarlas. Entonces, pues ¿qué puedes hacer, no? El mundo es muy grande como para estar monitoreando en todas partes que alguien tiene un diseño idéntico al tuyo. Yo me quedé duro con algo que ha pasado. Pero bueno, algo Sí. importante es que estas Gibson o las guitarras, porque también hay estilo Gibson, estilo Fender. El estilo de las guitarras más famosas del mundo, hay duplicados, hay piratería. Pero un buen guitarrista o alguien que conoce el tema se da cuenta porque no son exactamente iguales. O sea, tienen defectos en sus letras, en la tipografía, en la pintura. Pero vaya, en un escenario a 10 metros de distancia no lo notas. Pero eso es lo que te digo, me quedé duro con algo que te quería preguntar y la vez pasada me lo dijiste. Músicos muy profesionales, clase A, que trabajan con exponentes internacionales. Un ejemplo como Luis Miguel. Me comentaste que esos músicos de sesión tienen quizás su guitarra, su herramienta de trabajo de $4.000, $5.000, $6.000, pero ¿qué es lo que hacen? Cuando salen en TV, me comentaste que quizá, vamos a poner ejemplo con una Fender Stratocaster original, que estamos valuadas, un ejemplo, en $40.000, $50.000 pesos, por dar un ejemplo. Me dijiste que compran la By Fender, que sería la Squier, que sería la copia, y gastan promedio de $300 y le invierten como $300 más para que suenen bien. Obvio, en un auditorio, en la TV salen con las verdaderas guitarras, sí. Pero ¿cómo es eso? Porque me comentaste que puede pasar el cabrón que está ayudando y sin querer la pisó, se le cayó, se le partió. ¿Eso es verdad, papá? ¿En serio? Que gastan, o sea, tratan de no usar ya los instrumentos tan chingones y usan algo económico. ¿Regular? Sí, porque en ese caso lo que comentabas es, esta línea Squier es una como submarca de Fender. De Fender. Okay. Es By Fender. By Fender. Okay. Entonces tiene especificaciones similares, medidas, peso, todo eso. Y lo que cambia principalmente es la electrónica, que en el terreno de las guitarras eléctricas es la electrónica un 40% de la calidad del instrumento. La electrónica influye muchísimo. Aquí estamos hablando de cuerdas, metal vibrando y magnetos. Entonces hay diferentes calidades de magnetos, diferente calidad de electrónica. Entonces lo que hacen estos profesionales es, para no arriesgar sus tesoros, porque al fin de cuentas tu guitarra es tu tesoro, y más si te dedicas profesionalmente a eso, es tomar una guitarra similar a la muy buena que ellos tienen, cambiar la electrónica y generan un sonido, si no igual, muy cercano a esas guitarras tan costosas. Y cumplen para ese nivel de conciertos, para ese nivel de eventos, que son cosas privadas, lugares pequeños. Entonces no arriesgan su patrimonio, al final de cuentas es su patrimonio. Pero el mercado actual de accesorios, pastillas, potenciómetros, el hardware del instrumento ya es accesible, lo puedes encontrar en las tiendas especializadas y puedes llegar a convertir una guitarra que originalmente salió de la tienda catalogada como línea económica, la vuelves un monstruo. ¿Tan así? Sí, de hecho hay una subcultura de guitarristas que son fanáticos de customizar, así como lo hay en los coches, ¿no? Te gusta correr con tu coche, le metes nitro, le metes turbos y todo eso. Pero por ejemplo esta situación, hoy por hoy, como hablaste recién en el corte,
si yo quiero ser baterista, en mi época, bueno, hace 30 y pico de años atrás, casi 39 años, yo empecé a tocar muy chiquito, empecé a los 6 años. El plástico, ¿verdad? Se usaba el plástico, sí, no, el cuero lo tenías que calentar con la luz y todo eso, hijo de puta. No, me decías hace un rato que estaba viejo, pero no, te cuento esto. Antes con la cuestión de la batería, yo empecé prácticamente como eran las baterías del Chavo del 8. Hoy por hoy, un chico con un promedio a plata mexicana de 3.000 pesos puede meterse en el campo de la música y cambiándole esos parches podés hacerla sonar. En estas guitarras, ¿influye esa situación? ¿Podemos lograr hacer un concepto como hizo Eddie Van Halen con su guitarra inventada, como hizo Brian May, que su papá siendo técnico electrónico le hizo una guitarra a través de partes de bicicleta para con los micrófonos? ¿Hoy se puede armar algo así? Se puede eso y más. Actualmente ya hay tiendas especializadas donde puedes ir y pedir cada uno de los tornillos que componen una guitarra y ponérselos de otro color, de otras resistencias, de otros materiales. En el caso de Eddie Van Halen, que hizo la Frankenstein, él tuvo que ir a las pequeñas fábricas a conseguir un cuerpo de desecho, a conseguir un brazo de desecho. En lugar de ponerle partes nuevas, le quitó partes a la guitarra original, le hizo... por eso se llama la Frankenstein. Creo que en su época, en su tiempo, él no podía ir a una tienda y decir, sí, mira, quiero estas pastillas con tal ganancia, con que estén enfocadas al metal, o estén enfocadas al hard rock, o que estén enfocadas al blues. Todo eso ya se puede hacer hoy. Hoy puedes ir a una tienda y decir, véndeme un cuerpo, véndeme un brazo, lo quiero pintado en rojo y esto lo quiero en color ámbar. Y quiero esta maquinaria, y quiero estas pastillas, y te queda una guitarra chulísima. Lo que el cliente no pida. Una Frankenstein, Claro. Te queda una guitarra mejor que si lo hubieras sacado toda armada de la tienda, ¿no? Porque está muy personalizada. Actualmente puedes pedir unas pastillas que se llamen Diego Corpushine. Las mandas a hacer y son para ti, y tú especificas qué sonido quieres que generen según tu estilo musical. Te pregunto esto por esta cuestión. En Los Ángeles, en el Hard Rock de Los Ángeles, tuve el honor de tocar y no sé si era la original, pero estaba la Frankenstein de Eddie Van Halen. La vi de cerca y hasta esas rayas que tenían era Durex que él le pegó. Así es, cinta de aislar. Cinta de aislar, exactamente, color blanca grisecita. Y veías que inclusive tenía un agujero por acá mal hecho que se ve que con el torno, o sea, lo puso así. Quiero explicar esto porque estás en el centro histórico del DF, en la calle de Bolívar número 77, Así es. y tu negocio se llama Pasillo 77. Sí. Si yo llego con el laudero, con el luthier, como llamamos en Argentina, Jean Ramírez, o con la manager del lugar, señorita Frida Rodríguez, ¿puedo pedir eso? ¿Qué me cuesta hacer eso? ¿Tiempo? ¿Dinero? Bueno, varía mucho. Varía mucho y sobre todo en calidad. Bueno, calidad relacionado con precio. Pero puedes conseguir armar una guitarra completa, algo como esto, y dices, ok, esto es una calidad de cuerpo que te encuentras en guitarras de fábrica, traídas de Estados Unidos, de alrededor de 40 o 50 mil pesos. 2 piezas al liso, acabados de primera. Porque las guitarras de ahora vienen hasta en 5 o 6 piezas, ¿no? Puedes solicitarla, esto te cuesta en promedio 2,000 pesos, más todo el hardware. Entonces, podrías gastarte en hardware desde unos 3,500 pesos si compras de las líneas chinas, que son muy accesibles, y la mayoría de buena calidad. O si quieres todo de línea premium, te estarías gastando 20,000 pesos en equipar tu guitarra. Eso sí, te equipas una guitarra que no te va a costar menos de 60, 70 mil pesos en una tienda de cierta marca. Yo sé que vos como artista, y aparte como músico, esto lo haces de corazón, pero tenés que comer. ¿Cómo me convencerías a mí
de gastarme un promedio de 20.000 pesos cuando un músico hoy con 5.000 pesos compra un paquete de guitarras con su amplificadorcito? ¿Por qué tengo que ir a comprarte esa guitarra? Obvio, me vas a decir que es porque algo que va a ser totalmente tuyo. Quiero preguntarte esta parte, porque hay en los músicos o en los artistas a veces no vemos la parte comercial, pero vivimos de eso. ¿Por qué? ¿Cómo me tendrías que convencer para que yo anexe a ir al pasillo 77? Te maté con esa pregunta. Sí, buena pregunta. Pues más que nada es la experiencia que tú como músico vas a crear el instrumento desde que es una tabla. Tienes la opción de llegar a la tienda, ya sea que quieras este cuerpo que esté en el aparador, listo para que alguien se enamore de él, o pasar directamente a la bodega y elegir entre 20 tipos diferentes de maderas y ensuciarte un poquito, escarbar y decir, esto es lo que quiero para mi guitarra, ¿no? Cosa que jamás vas a hacer en una empresa grande. El poder pasar, el apreciar la tabla, incluso el participar en cierta medida en el proceso de construcción. No, aparte vos serías un todólogo, porque me imagino que esas empresas grandes hay 200.000 operarios. Ah, claro. Y acá serías vos con algún ayudante y la Así gubia. es. La vez pasada me dijiste algo y me quedé pensando, porque claro, uno como músico, yo si bien soy baterista, me mandás a un lugar donde hay baterías y es como un nene en una juguetería, o me imagino un drogadicto en una farmacia. Pero pienso esto de esta manera. La vez pasada me dejaste marcado, por ejemplo, una Gibson Les Paul 68 Custom. Si lo viéramos desde el lado de carpintería, me dijiste, es un par de tablas que pueden costar 3.000, 4.000 pesos. Y vamos a poner la parte electrónica, que es unos 4.000 pesos más. Un ejemplo, y te sale eso. Pero ¿por qué esas guitarras cuestan 80.000, 90.000, 100.000 pesos mexicanos? O hablando en varo dólares, estás hablando de guitarras de 5.000 dólares. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es el prestigio, es la fama, son una leyenda, o sea, y te quedaste corto, o sea, quien nos esté escuchando y sabe del tema de guitarras y esté bien clavado, sabe que una Gibson de 1959 te cuesta lo de 2 casas de interés social. Es muy cara, estamos hablando de 250,000 pesos, 1,000,000 de pesos, $500,000, o sea, dependiendo de la historia de la guitarra. ¿México tiene cultura vintage para con las guitarras? Últimamente sí. Esto es algo que yo no había visto, que te gusta, unos 10 años atrás. Creo que los programas de televisión de estas cuestiones de vintage, pues despiertan esas ideas, ¿no? Actualmente se valora más un instrumento de edad avanzada, un instrumento de la tercera edad, por así decirlo, que las guitarras nuevas, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones primero se enfocan en lo nuevo y cuando van viendo el gusto que hay por estas guitarras viejitas, también adoptan el gusto por ellas. Pero sí, actualmente son muy buscadas, o sea, incluso más que el trabajo de construcción de instrumentos, el taller se carga de trabajos de restauración de instrumentos. Algo así como estos programas famosos de coches y eso, se aplica en las guitarras. Como un enchúlame la máquina Exacto, podría ser la guitarra. Así es. Enchúlame esta también podríamos decir, pero bueno, eso ya sería para otro programa ya de cuestión de... así, internacional. No, no. Papá, y esta pregunta, con esto nos despedimos este bloque para que llegue el próximo. Yo sé que también, como hay gente honesta, hay gente muy deshonesta. Y en la cuestión de comercio, ¿llegaste a saber de casos de cabrones que quizá dicen, ay, tuve esta guitarra arrumbada que era de mi abuelo fue músico profesional y quizá traía una guitarra de 3.000, 4.000 dólares, una Rickenbacker, una Gibson, y que la llevan a darle el mantenimiento y le terminan chingando las... Sí, por supuesto, se saben
historias tormentosas de todo esto. Y la pregunta es esto. En una batería, vos escuchás un sonido cuando es bueno o malo, el sonido del oído se acostumbra a escuchar el concepto wang o todo esto. ¿Cómo adquirís el concepto de una fidelidad en la guitarra cuando estás hablando de una guitarra eléctrica con la distorsión? Mucha gente cuando la distorsión es más pastosa, más ruidosa, es sinónimo de buen sonido, pero quizá no. ¿Cómo definís eso en una guitarra? Me contás esto y nos despedimos con esta respuesta. Es experiencia, es generar ese oído. O sea, si tú le preguntas a un chavito que tiene 2 meses tocando la guitarra, que tiene su primera guitarra eléctrica, le va a resultar exactamente igual tocar con una guitarra que viene de paquete que te cuesta 2,000 pesos, que darle una Gibson Custom de 100,000 pesos y sonarla, va a decir, suena a guitarra eléctrica. Eso es con la experiencia, vas generando ese oído crítico hasta que llega el punto en donde escuchas un disco y sabes qué tipo de guitarra está sonando. O sea, le conoces los tonos y puedes decir si está muy bien, si está bien ecualizada, si es de calidad. Cuando han pasado por tus manos 200 guitarras, de repente vas generando ese oído crítico. Pero es experiencia con el instrumento en la mano. Buenísima la respuesta. Volvemos en 5 minutitos para el último bloque de Punto de Vista Point acá con el maestro Jan Ramírez. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Una pregunta importante que me quedó acá en la cabeza, Jan. ¿Qué debe hacer el artesano mexicano para competir con el mercado chino? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es ese concepto? Buena pregunta. Alternativas. Mejorar. Mejorar, siempre estar en una constante, en una mejora constante. Para no quedarse atrás. Tienes que hacer tu trabajo no menos que excelente para competir por el momento con esas pequeñas carencias que aún tiene el mercado asiático en la cuestión artesanal, ¿no? Porque actualmente ellos hacen casi todo a máquina. Entonces, la respuesta tendría que ser un trabajo de excelencia dentro de lo posible cuando trabajas manualmente, muy artesanal. Y la otra es que tienes que ponerte a la par, tratar de ponerte a la par en cuestión tecnología. Tal vez ahí se pierda un poco el detalle artesanal, pero sí se necesitan máquinas, necesitas entrarle a la programación, a usar las nuevas máquinas CNC que cada vez se hacen más accesibles, como suele pasar en el mundo de la tecnología, de la computación cibernética y esto, cada vez se hacen más accesibles. Entonces, a diferencia de hace 10 años, donde una máquina para hacer guitarras o hacer algo similar a esto te costaba $1,000,000, entonces es prácticamente imposible que un artesano disponga de eso. Actualmente cuestan una fracción de ese precio. Por menos de $200,000 consigues una máquina que te genera este tipo de piezas. Y si no exactamente igual a como la tenemos aquí, te la acerca muchísimo al punto en el que tú prácticamente tienes que hacer una supervisión de la pieza y darle unos pequeños retoques, ¿no? Para que cumpla al 100% con ese control de calidad que tú te impongas. Pero se necesita hacer la inversión en tecnología, en mejorar los tiempos de producción, la calidad de producción. Solamente así no nos entierra el mercado asiático. Y a nivel tiempo de demanda, ¿cuánto tarda? ¿Cómo a nivel Claro, por ejemplo, yo quiero, vos teniendo todo esto tú como empresa, como Pasillo 77, tiene esas máquinas, yo quiero hacerme una guitarra. ¿En cuánto tiempo? El músico es muy desesperado. Ah, por supuesto. ¿En cuánto Me han tiempo? dicho. Sí. ¿Cuánto podés tardar? Mira, ese ha sido el talón de Aquiles de muchos de los que nos dedicamos a esto, es la cuestión tiempo, es muy tardado trabajar a mano. Te metes luego en problemas porque... Prometes el tiempo y no se puede, Exacto. se junta con otro Así es. proyecto, exacto. Y enférmate o que tengas algún incidente en el taller y bueno, ahí se va haciendo un efecto bola de nieve. Puedo contar con la batería que me arreglaste, que fue un parto de 9 meses. Impresionante, sí. Después hablamos. Después hablamos, Sí, pero después eso hablamos fue, pero quedó impresionante. Me dejaste una batería que... Y bueno, si tuviéramos una máquina, como sé que ya algunos de los constructores en México la tienen, el mismo músico podría elegir entre un tablón de los que hay en el almacén, llevarla a la máquina, colocarla, asegurarla, y él podría ver cómo en el transcurso de 1 hora, 40 minutos se genera el cuerpo de su guitarra. ¿En serio? ¿Tan así? Así de rápido la formación de esto. Exacto. Posteriormente la cuestión pintura y los acabados que el músico pida, ¿no? Sí. Pero se acelera muchísimo, es increíble la velocidad a la que se pueden llegar a construir cosas hoy en día. Eso hablando de un router CNC, ya una impresora 3D, esas cuestiones, se tiene uno que meter en eso. Para ser competitivo tienes que entrarle a la tecnología. Yo actualmente adquirí un cortador láser accesible, aunque no deja de ser caro, pero se necesita. Se necesita porque te ahorra tiempo, puedes hacer cosas, customizar cosas, las placas que van por aquí,
hacerlas con las figuras que tú quieras, con grabados. Le ofreces algo más al cliente. ¿Se maneja las matemáticas en este concepto? Sí, sí, de hecho, si todo es muchas medidas, tienes que saber medir, tienes que saber echar cuentas. ¿Vale la pena el mote de echando a perder se aprende? No, en esto no. Porque que hagas una madera, me imagino, que hagas una tabla, o cómo sería la onda. Digo, nadie nace sabiendo y yo he echado a perder kilos y kilos de madera, ¿no? Uh-huh. Incluso hoy en día, o sea, a pesar de que piezas como estas las hago diario, siempre sucede que estás cortando y si estornudaste ya te chingaste, porque un estornudo puede ser muy costoso en este trabajo. Entonces, para aprender... ¿Es desactivar una bomba, Jan, prácticamente? No tanto así, pero hay que estar bien concentrados. Es cuestión de concentración, enfoque y estar bien clavado en lo que estás haciendo. Estás trabajando con máquinas que te pueden arrancar un dedo y estás haciendo algo que requiere una precisión milimétrica. Entonces, cero distracciones. Pero si estás empezando en esto, puedes practicar con pedazos de triple que son accesibles y si se rompen o quedan mal, pues bueno, viene el siguiente pedazo, sigues practicando hasta que dices, ok, ya la estoy regando menos seguido. Yo creo que sí, ahora me aviento por algo que ya lo quiero convertir en una guitarra con la que voy a tocar. Conociéndote, el taller es un templo para vos y lo veo. Ahí vivo prácticamente. Exactamente, lo sé. ¿Podés darme el número de teléfono del taller o de Pasillo 77 en Bolívar 77, Centro Histórico DF, para que la gente sepa? Y también me dijiste recién que la gente que pregunte por eso va un 10% de cortesía. Claro, en accesorios. Perfecto. ¿Cuál sería el número, por favor? Es el 5709-8183. Y hay una red social, 5709-8183. ¿Y cuál es la red social de la página de Pasillo? Es Pasillo 77 en Facebook. Es en Facebook. Así se escribe. Perfecto, tal cual, Pasillo 77. Facebook. En Facebook. Perfecto. Señores, acá tenemos a alguien que es sangre joven, un tipo que encima, aparte es músico, no es que hace esto teóricamente. O sea, el tipo ya está metido en esto y yo se los recomiendo de corazón. Y lo que dije recién, valió la pena el tiempo de que esperé esa batería y me jugué con él, porque bueno, la verdad donde salgo a tocar, aparte que la gente me dice, güey, qué sonido, creo que es gracias a este maestro. Estamos acá con Jan Ramírez, gracias campeón, de verdad. Bueno, gracias por la invitación. No, gracias a vos. No se olviden de ver a este loco, que de verdad, chingón en todo sentido, lealtad. Y bueno, y hasta inclusive cuando arreglas las cosas, tardás mucho en volver. Creo que tenés que arreglarlas más o menos para que vayan más seguido. Ahí está. Las tengo que dejar un poquito defectuosas para que... Nos vemos la semana que viene, si Dios bendito, en Punto de Vista Point, de 6 a 7 de la tarde. Dios me los bendiga. Muy buenas tardes.